Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la verdad completa. En este mundo donde nos toca vivir, hay una realidad de la que queremos escapar. Pienso que no hay nadie que no haya tenido en algún momento de su vida deseos de escapar de ella. Y esta realidad es el dolor, el sufrimiento. El mundo, precisamente eso es lo que ofrece. Mil maneras para escapar del sufrimiento. Las gentes se inventan a través de distintas formas modos de cómo escapar de lo feo, de lo triste, de lo que causa dolor. Esta es nuestra realidad. Ustedes lo pueden ver en todos los ámbitos, en todas las cosas. Lo que el mundo ofrece simplemente es un escapismo. Huir de toda realidad triste, incómoda. No aceptarla, sino rehuirla. Como que vivamos en un mundo que no es el que es. Eso se nos ofrece a través del cine, de la televisión, ahora del internet, de la fiesta, de las modas, de los utensilios, de los artefactos, de todo. Toda realidad que llega a nosotros viene con un mensaje. Y ese mensaje es: escápese de su dolor. Huya de su dolor. La droga, el alcohol, el sexo mal entendido, todo es un escapismo. Así lo practicamos como un escapismo, un huir de la realidad. Hasta las mismas religiones y hasta el mismo evangelio, algunos lo han querido utilizar con este fin. Religiones como, por ejemplo, algunos que pretenden que la religión sea un ir hacia un mundo interior donde se logre alcanzar la paz no sintiendo el dolor a través de ejercicios mentales. Y hasta se dice que cuando la persona llega a no experimentar, a no sentir el dolor, ya esa persona ha llegado a la iluminación, al punto más alto, al encuentro con Dios será.
No sé. Y digo que dentro de los mismos que nos decimos cristianos, y aún pienso que muchos de los católicos que se dicen decir católicos, queremos una religión y hemos tratado de hacernos una religión donde no exista el dolor, o por lo menos donde podamos rehuirle. Nada más pensemos en grupos que tratan de atraer adeptos con frases como esta: pare de sufrir, no sufra más. Aquí se ofrecen milagros. Venga aquí y aquí se le quitan los problemas. Cosas como estas. ¿Y qué más? ¿Qué más que decir o pensar en el esoterismo, en la magia, en la brujería, donde personas de todas las religiones, personas del mundo que no logran a través del dinero, de lo material, de la fiesta, del placer, escapar totalmente del sufrimiento, y entonces buscan en el mismo diablo que se les quite, que se le desaparezca el problema, la situación incómoda que están viviendo. Y pagan miles de miles, llámele dólares, colones, la moneda de su país, pagan miles, millones, con tal de que se les quite la enfermedad o la situación que están viviendo. Esta es nuestra realidad. Esa es la verdad. Y nosotros casi instintivamente tenemos esa tentación de rehuirle al dolor. Lo reconocemos a través de un sentimiento de susto, de miedo, de no aceptación. Probamos que esto es propio. Y yo diría que con toda razón, pues nosotros fuimos creados para ser felices, no para sufrir. El hombre fue creado para el cielo, no para vivir en un valle de lágrimas. Entonces, de alguna manera estoy justificando todo eso que acabamos de reconocer como una realidad en la que todos estamos metidos. No aceptación del dolor, del sufrimiento. Pero el cristiano, el verdadero cristiano, el verdadero católico, el que ha escuchado la voz del Señor y la ha escuchado bien a través de la palabra, de la Biblia, del Evangelio, ese, aunque sabe que no nació para vivir en un valle de lágrimas, reconoce que mientras viva en este mundo pasajero,
mientras llegue el premio eterno en el cielo, donde no habrá llanto ni dolor, ese sabe que rehuir a la cruz no es un camino ni cristiano ni inteligente, porque con el escapismo no hacemos más que agravar la situación. Y que lo diga cuando pensamos en los vicios. El alcohólico trata ahogar sus penas en el licor y lo que hace es hundirse en un abismo más terrible de problemas, de sufrimiento. Ese un ejemplo nada más. Así son todos los caminos equivocados cuando tomamos la vida de una manera distinta a la que Jesucristo nos enseña a tomar en el Evangelio. Él nos dice: el que quiera seguirme, tome su cruz de cada día. Y como Él sabe que tomar esa cruz es difícil, entonces Él nos invita, nos llama: y vengan a mí los que están cansados, agobiados, que yo los aliviaré. Ese es el camino mientras estamos en este mundo. El Señor nos enseña a escoger el camino del dolor, a amar el dolor para imitarlo a Él, que supo abrazarse a una cruz y que cuando la abrazó con infinito amor. Porque cuando el sufrimiento se asume por amor, en el amor, ese sufrimiento se transforma. En Jesucristo se transforma, se convierte en redención, en gloria, en luz, en paz para alcanzar la felicidad del cielo. Jesucristo vino al mundo a salvarnos y nos salvó a través del dolor, de la muerte. ¿Y por qué? ¿Por qué Cristo tuvo que morir en una cruz? ¿Por qué tuvo que sufrir para salvarnos? Porque lo que Él venía a destruir era el pecado y las consecuencias del pecado, que son todas estas que podemos resumir en la palabra sufrimiento. Cristo tenía que derribar el poder del pecado. Y las consecuencias del pecado son la muerte y el dolor. Por lo tanto, dice la Escritura que para borrar el no que el hombre había dado a Dios, él tenía que hacerse no para destruirlo y convertirlo en un sí absoluto
a Dios. Como ese no lo había pronunciado el hombre, por eso el Verbo tuvo que hacerse hombre. Como el hombre había pronunciado ese no, el Verbo encarnado, hecho hombre, tenía que haberse hecho no para convertirlo en un sí. Dice la palabra, se hizo pecado. Y también dice la palabra algo que a muchos les cuesta entender. Y es que el Padre Eterno condenó a su propio Hijo. Lo odió. Pero lo entendemos, ¿verdad? Lo entendemos en cuanto que el Padre condenó, odió a su Hijo en el momento en cuanto que tuvo que hacerse pecado para destruir el pecado. Tuvo que hacerse no para transformarlo en un sí. Fue en ese momento en que Dios lo aborreció en cuanto pecado, en cuanto tuvo que hacerse pecado. Espero que no haya confusión en este tema, pero está escrito en la Biblia y tenemos que explicarlo porque cualquiera lo lee en cualquier momento y podría no entenderlo bien. Lo que Dios aborrece no es a su Hijo en cuanto tal, sino en cuanto que el Hijo se tuvo que hacer pecado, se hizo pecado para salvarnos. Por eso Cristo tuvo que sufrir y morir en la cruz, para salvarnos, para borrar el no, el espaldarazo que el hombre había hecho con Dios, para restablecer la dignidad para la cual el hombre había sido creado. Y desde allí el sufrimiento se convirtió en una oportunidad de redención. Y ahora nosotros, como iglesia que somos, como miembros del cuerpo místico de Cristo que somos por el bautismo, dice también la palabra de Dios, ahora a nosotros nos toca suplir lo que falta a la pasión de Cristo en su iglesia. Y el dolor, la porción de dolor que cada uno de nosotros tiene que vivir, tiene que llevar, esa porción o la aceptamos y la convertimos en un tesoro precioso de salvación y de redención, de reparación, o el sufrimiento por sí mismo nos ahoga y nos acaba. Porque no lo vamos a tolerar. Tendremos entonces que coger esos caminos
de los que hablábamos al principio, caminos erróneos de escapismo, y nos hundimos totalmente en la desesperación, en el sinsentido, en la nada, en la muerte, pero muerte entendiéndola como condenación. El que quiera seguirme, tome su cruz, dice el Señor. El que quiera seguirme, tome su cruz. Yo debo de hacer un momento, debo tener un momento de silencio y en ese silencio reflexionar. Porque si ahora estoy viviendo cualquier tipo de cruz que puedo tolerar, quizás mañana se me presente la cruz de una forma más terrible. Y entonces no estaré preparado y la vida se me puede complicar aún más. Aprovecho y termino con esto, pidiéndole oraciones a ustedes. En estos momentos yo estoy orando por muchas personas, pero voy a poner nada más 2 ejemplos. Una mamá en las juntas de Avangares, aquí en lo que fue mi parroquia, una parroquia que yo amo con toda mi alma y que serví como cura párroco. Y estamos orando por una mamá que tiene una hija con cáncer. ¿Qué puede experimentar esa mamá? ¿Qué puede estar sintiendo en este momento en que yo les hablo? Y esa mamá, si no abraza ese momento terrible y lo convierte en una cruz redentora, ella misma sucumbe. No por la enfermedad en sí misma, sino por el sinsentido, por el vacío que produce el sufrimiento cuando no se acepta, cuando no se ve a través del prisma de la fe. El otro ejemplo es, pues, otra mamá. La semana pasada, hace unos días, me escribían con desesperación: padre, rece, ha habido un accidente terrible. Una chiquita pequeñita, me imagino que 7 añitos, 8 añitos, no sé. Se acerca una máquina, no sé qué tipo de máquina sería, pero la prensa en su pelito, en su cabello, y le arranca todo el cuero cabelludo, todo, hasta la altura de los ojitos, todo, como si fuera un sombrero, un gorrito, todo se lo arrancó. Le quedaron los ojitos sueltos, todo se lo arrancó. Jesús, yo todavía me estremezco y todavía yo pienso cómo puede asumir una persona un momento como este, de ver un hijo que está sufriendo, que está pasando una cosa tan terrible. La chiquita todavía está en el hospital. Está estable, dicen, pero delicadita.
Y yo les suplico que hagamos una oración por ella, una oración por su mamá y también por este otro caso que les ponía de esta otra mamá con una hija con cáncer y de tantos. No me estoy olvidando de todos los demás, de tantos que son millones de personas en el mundo que están sufriendo cosas parecidas o cosas peores. Por Dios, no me puedo olvidar. Y si no hablo sobre su caso, que podría ser ya no un accidente, una enfermedad, sino cualquier otra situación distinta, pero igualmente acongojante, es porque no tengo tiempo. Pero lo tengo en mi mente y en mi corazón. Y le estoy suplicando a todos que hagamos siempre una oración, un Ave María, por todas las personas que sufren. Pero esto tenemos que entenderlo. Esto no es castigo de Dios, ni mucho menos es indiferencia de Dios. Como que Dios sea un ser que está por las alturas de los cielos y se olvide de sus hijos, o los vea sufrir y no haga nada por ellos. Eso no es así. Eso no es así. Dios hizo todo para resolver la situación del sufrimiento, porque Él no quiere que ninguno de sus hijos sufra. Dios ya lo hizo todo. Nos envió a su Hijo, lo condenó, convirtiéndolo en pecado, aborreciéndolo. Aborreció el sufrimiento, aborreció la enfermedad, aborreció el dolor. Eso fue lo que Dios aborreció en su Hijo Jesucristo. No lo quiere ni para él ni para ninguno de sus hijos. Pero Dios no puede cambiar la historia que el hombre construyó de la mano del diablo. Porque Dios nos hizo libres. Y en la libertad el hombre escogió el pecado y le abrió las puertas totalmente al sufrimiento, a la enfermedad, al accidente. Dios no puede cambiar eso, pero sí pudo transformarlo. En la sangre preciosa de su Hijo lo transformó, transformó el mundo. Y este mundo de dolor, este valle de lágrimas, está llamado a transformarse gloriosamente en un paraíso. Pero eso lo tendremos después de la muerte. Cuando pase ya esta prueba que nosotros mismos nos hicimos. Y mientras tanto, o nos desesperamos y sucumbimos en el mismo dolor, sea tan terrible como sea, o ponemos los ojos en Cristo crucificado, nos abrazamos a la cruz, sea la que sea, y nos llenamos de la luz que brota solamente del Calvario, dejándonos consolar por el que está allí crucificado, por el que se dejó traspasar su corazón por amor a nosotros. El sufrimiento solo a través de la fe puede ser asumido. El sufrimiento solo se resuelve a través de la fe. El dolor
esta vida incómoda, absurda, sin sentido, solamente a través de la fe adquiere sentido y plenitud. Pero no está la vida en esta tierra. Está en una tierra nueva. Y esa tierra nueva la tenemos que poseer como herencia después de la muerte. Y si no fuera así, Dios se hubiera contradecido a sí mismo, porque no hubiera respetado nuestra libertad. El hombre tiene que morir, tiene que acabarse para resurgir en una vida nueva como un hombre nuevo en Jesucristo nuestro Señor, muerto y resucitado. Ojalá que podamos entender, comprender, aceptar la cruz de la forma en que llegue, tan terrible como estos casos que les he puesto, o de cualquier manera. Comenzar ya en este mundo a tratar de transformarla, de resolverla, porque tampoco ni estoy predicando eso, ni eso es lo que quiere Dios. Que nos dejemos aplastar en esta vida por la cruz en ningún momento. El hombre tiene siempre que poner los ojos en alto. Como siempre he enseñado yo, ponerse por encima de todas las realidades oscuras, negativas, dolorosas que le toque enfrentar. Tratar de resolver todo lo que pueda resolver. Ir haciendo que este mundo comience a ser un poco cielo, un poco lo que vamos a vivir plenamente allá. Por supuesto, transformar, cambiar, trabajar, todo lo que podamos hacer para que este mundo se parezca más al cielo. Pero lo que no podemos resolver, lo que está más allá de nuestras fuerzas, lo que es cruz y tiene que ser aceptada como cruz y nada más, eso lo resolveremos en la persona de Jesucristo nuestro Señor, porque solo Él pudo resolverlo con su sangre. Que así sea. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Muchísimas gracias. Los amo con toda mi alma. Los abrazo. Oremos unos por otros para que tengamos todos los días fuerzas para seguir este camino, en este valle de lágrimas, con la cruz a cuestas, pero llenos de esperanza, llenos de fe, con la mirada puesta en Cristo crucificado y resucitado. Los amo con toda mi alma y si Dios quiere nos encontramos mañana.